El Real Madrid tiene 3 opciones para el centro del campo, pero hay una joya de 18 años que, en mi opinión, podría terminar siendo el gran golpe de Florentino Pérez para la próxima década. Soy Nilson del Madridista, y sinceramente os tengo que decir una cosa. Cuanto más analizo la situación del centro del campo del Real Madrid, más convencido estoy de que Florentino Pérez tiene delante una decisión absolutamente fundamental para el futuro del club. Porque la llegada de Xabi Alonso cerró una etapa y ahora José Mourinho tiene muy claro que necesita un futbolista diferente. Un jugador capaz de aportar energía, personalidad y calidad para competir desde el primer día. Y según las últimas informaciones, 3 nombres aparecen sobre la mesa. Enzo Fernández, Adam Wharton y Ayoub Boaddi. 3 caminos completamente distintos. 3 operaciones muy diferentes. Y sinceramente, aunque respeto muchísimo el talento de los otros 2, tengo que reconocer que el jugador que más ilusión me provoca es precisamente el más joven. Porque cuando veo a Ayoub Boaddi, veo algo que me recuerda muchísimo a la política que ha convertido al Real Madrid en el mejor club del mundo. La anticipación. Porque Florentino Pérez no espera a que una estrella cueste 200 millones. No espera a que todo el mundo descubra al futbolista. No espera a que la Premier League destruya el mercado. Florentino se adelanta. Lo hizo con Vinicius Jr. Lo hizo con Rodrigo Goes. Lo hizo con Eduardo Camavinga. Lo hizo con Endrick. Y sinceramente, creo que Boaddi representa exactamente esa filosofía. Porque estamos hablando de un futbolista de 18 años. Sí. Pero también estamos hablando de un jugador con una personalidad impropia de su edad. Y eso es lo primero que me enamora de él. Porque cuando veo sus partidos, no veo a un chico que juega con miedo. No veo a alguien que se esconde. No veo a un futbolista superado por la presión. Todo lo contrario. Veo calma. Veo inteligencia. Veo una capacidad impresionante para interpretar el juego. Y sinceramente, eso no se enseña. Eso se tiene. Y precisamente por eso entiendo perfectamente que José Mourinho haya pedido un centrocampista importante. Porque el Real Madrid necesita seguir rejuveneciendo una zona del campo que durante muchos años estuvo dominada por auténticas leyendas. Pero los tiempos cambian. Y las nuevas generaciones ya están aquí. Jude Bellingham. Federico Valverde. Eduardo Camavinga. Arda Güler. Aurelien Tchouaméni. Y sinceramente, añadir a Boaddi a esa generación me parece algo apasionante. Porque hablamos de un futbolista moderno. Con piernas. Con calidad. Con una salida de balón fantástica. Con personalidad para jugar bajo presión. Y sobre todo con un techo que parece no tener límites. Y os voy a decir algo. Cuando un chico de 18 años es capaz de jugar con esa tranquilidad en un mundial representando a Marruecos, yo inmediatamente presto atención. Porque no es fácil. No todos los jóvenes soportan esa presión. No todos tienen la cabeza preparada. Pero Boaddi transmite una serenidad impresionante. Y por eso no me sorprende que media Europa esté comenzando a fijarse en él. Porque esto acaba de empezar. Y ahí está precisamente mi preocupación. La Premier League. Porque todos sabemos lo que sucede cuando los clubes ingleses se enamoran de una joya. Llegan con 100 millones. Con 120 millones. Y convierten cualquier operación en una locura. Por eso creo que Florentino Pérez tiene que adelantarse. Porque dentro de 2 años quizás ya sea demasiado tarde. Y sinceramente, no quiero ver otro caso en el que todo el mundo se pregunte por qué el Real Madrid no actuó cuando todavía estaba a tiempo. Porque si algo ha caracterizado a Florentino Pérez es precisamente eso. Su visión. Su capacidad para mirar varios años por delante. Y Boaddi representa exactamente eso. El futuro. El próximo gran centrocampista. La próxima joya. Y además hay algo que me llama muchísimo la atención. Las palabras atribuidas a Olivier Giroud. Porque cuando un campeón del mundo, un delantero con una carrera extraordinaria y con tanta experiencia se atreve a decir que ve al chico jugando en el Real Madrid, sinceramente, yo escucho. Porque Giroud ha compartido vestuario con leyendas. Ha visto a cientos de futbolistas. Y cuando alguien así habla con semejante admiración, es porque algo especial existe. Evidentemente eso no garantiza absolutamente nada. Pero sí demuestra que Boaddi despierta un respeto enorme. Y cuanto más leo sobre él, cuanto más veo sus partidos y cuanto más analizo sus cualidades, más convencido estoy. Porque veo un jugador hecho para el Real Madrid. Veo un centrocampista capaz de marcar una época. Y sinceramente, si Florentino Pérez me preguntara hoy cuál de los 3 ficharía, mi respuesta sería inmediata. Ayoub Boaddi. Sin ninguna duda.
Porque Enzo Fernández me encanta. Porque Adam Wharton tiene muchísimo talento. Pero Boaddi tiene algo diferente. Tiene margen de crecimiento. Tiene juventud. Tiene una personalidad extraordinaria. Y tiene esa sensación que producen los jugadores destinados a convertirse en estrellas. Y además existe otro detalle que me parece importantísimo. Su precio todavía puede ser asumible. Porque cuando explote definitivamente, cuando Inglaterra llegue de verdad y cuando todos los gigantes europeos entren en la carrera, ya será demasiado tarde. Por eso creo que Florentino Pérez debe actuar ahora. Antes de que el mercado se vuelva completamente loco. Antes de que el precio se dispare. Antes de que aparezcan Manchester City, Arsenal o Liverpool. Porque las grandes operaciones se hacen antes. Y precisamente así es como se construyen las dinastías. Porque las estrellas no se compran cuando todo el mundo las conoce. Se descubren antes. Y sinceramente, tengo la sensación de que estamos delante de uno de esos jugadores que dentro de 10 años podrían convertirse en referentes mundiales. Por eso Ayoub Boaddi es mi favorito. Y por eso creo que Florentino Pérez debería apostar por él. Si os está gustando este vídeo, dejad vuestro me gusta, suscribíos al canal y decidme en los comentarios una sola cosa. ¿Vosotros también apostaríais por Ayoub Boaddi o preferís otro de los candidatos para reforzar el centro del campo del Real Madrid? Porque todavía quedan 2 nombres más y uno de ellos representa, en mi opinión, el golpe galáctico que José Mourinho podría estar esperando para cambiar inmediatamente el equipo. Pero hay otro nombre que, sinceramente, representa el golpe galáctico que podría cambiar el Real Madrid desde el primer día y que José Mourinho estaría esperando para darle un salto de calidad inmediato al equipo. Y sí, madridistas, estoy hablando de Enzo Fernández. Porque entiendo perfectamente por qué este nombre aparece constantemente relacionado con el Real Madrid. Lo entiendo perfectamente. Y os voy a decir una cosa. Si Boaddi representa el futuro, Enzo Fernández representa el presente. Representa el impacto inmediato. Representa al futbolista que llega al Santiago Bernabéu para ponerse la camiseta blanca y ser titular desde el primer entrenamiento. Y sinceramente, eso tiene un valor enorme. Porque no estamos hablando de una apuesta. No estamos hablando de un talento por descubrir. No estamos hablando de una promesa. Estamos hablando de un campeón del mundo. De un futbolista que ya ha soportado la presión más grande del planeta. De un jugador acostumbrado a las grandes noches. De un centrocampista con personalidad. Con carácter. Con liderazgo. Y precisamente por eso entiendo perfectamente que José Mourinho quiera un jugador de este perfil. Porque los entrenadores siempre buscan certezas. Los entrenadores quieren futbolistas preparados para competir inmediatamente. Y sinceramente, Enzo Fernández es una garantía. Porque tiene algo que me encanta. Personalidad. Y eso es fundamental en el Real Madrid. Porque jugar en el Santiago Bernabéu es una responsabilidad gigantesca. No todos soportan esa presión. No todos están preparados para vestir esta camiseta. Pero cuando veo a Enzo, veo a un futbolista con carácter. Veo a un jugador que nunca se esconde. Veo a alguien que pide la pelota. Que asume responsabilidades. Que quiere mandar. Y eso me gusta. Porque durante muchos años el Real Madrid tuvo líderes en el centro del campo. Luka Modric. Toni Kroos. Casemiro. Jugadores con jerarquía. Jugadores con personalidad. Y sinceramente, Enzo tiene ese espíritu competitivo que tanto me recuerda a los grandes centrocampistas del club. Porque además tiene una calidad extraordinaria. Tiene pase. Tiene visión. Tiene llegada. Tiene disparo. Tiene intensidad. Tiene carácter. Y tiene experiencia en escenarios enormes. No olvidemos que fue campeón del mundo con Argentina. No olvidemos que conoce perfectamente la presión. No olvidemos que ha jugado en la Premier League. Y precisamente por eso me parece un fichaje tan interesante. Porque el Real Madrid no necesita un complemento. Necesita un futbolista capaz de marcar diferencias. Y Enzo podría hacerlo. Pero también os voy a decir algo. Su fichaje sería una auténtica locura económica. Porque todos conocemos al Chelsea. Y si hay un club complicado para negociar, ese es precisamente el Chelsea. No regala absolutamente nada. Y mucho menos a uno de sus futbolistas más importantes. Por eso, cuando se habla de cifras cercanas a los 120 millones de libras, entiendo perfectamente las dudas. Porque estamos hablando de una cantidad gigantesca. Y sinceramente, yo no sé hasta qué punto Florentino Pérez está dispuesto a llegar. Porque el presidente del Real Madrid no suele perder la cabeza. No suele entrar en guerras absurdas. Y eso me parece una virtud.
Porque el Real Madrid no puede permitirse cometer errores. Pero al mismo tiempo también pienso una cosa. Si José Mourinho quiere un titular inmediato, pocos jugadores ofrecen más garantías que Enzo Fernández. Porque este chico no necesita adaptación. No necesita paciencia. No necesita 2 temporadas para crecer. Llegaría preparado. Llegaría para competir. Llegaría para ser importante. Y eso es algo que no se puede ignorar. Además, hay una cosa que me hace especial ilusión. Imaginar a Enzo Fernández compartiendo centro del campo con Jude Bellingham. Sinceramente, sería espectacular. Porque estamos hablando de 2 futbolistas con una personalidad enorme. 2 jugadores con llegada. 2 centrocampistas modernos. 2 líderes naturales. Y si a ellos añadimos a Federico Valverde, Eduardo Camavinga, Aurelien Tchouaméni y Arda Güler, sinceramente, estaríamos hablando de una de las mejores medulares del planeta. Y por eso entiendo perfectamente que José Mourinho quiera una pieza de este nivel. Porque el portugués sabe perfectamente que las Champions League se ganan en el centro del campo. Siempre ha sido así. Y siempre será así. Pero os confieso algo. Aunque me encanta Enzo Fernández. Aunque creo que sería un fichaje extraordinario. Aunque creo que llegaría para triunfar. Aunque creo que tiene calidad de sobra para convertirse en una referencia del equipo. Si Florentino Pérez me obligara a elegir solamente uno entre Enzo Fernández y Ayoub Boadi, yo seguiría apostando por el marroquí. Y no porque Enzo no me entusiasme. Todo lo contrario. Me encanta. Pero Boadi representa algo que el Real Madrid ha hecho durante muchos años. Anticiparse. Pensar en 10 años. Construir una dinastía. Mientras que Enzo representa una solución inmediata. Y ambas cosas son maravillosas. Pero si tengo que escoger, sigo viendo al marroquí como el jugador con más capacidad para marcar una época. Eso sí. Si mañana Florentino Pérez anunciara a Enzo Fernández, yo sería el primero en celebrarlo. Porque estoy convencido de que tiene calidad para triunfar. Estoy convencido de que tiene personalidad para soportar el Bernabéu. Y estoy convencido de que José Mourinho estaría encantado con un futbolista de semejante categoría. Pero todavía queda un tercer nombre. Y sinceramente, cuanto más analizo su evolución en Inglaterra, más entiendo por qué los responsables del scouting del Real Madrid están tan enamorados de él. Y os voy adelantando algo. Puede que sea el menos mediático. Puede que no tenga el nombre de Enzo Fernández. Puede que no despierte tanta ilusión como Boadi. Pero tiene algo que enamora a los grandes clubes. Y por eso Florentino Pérez. Y hay un tercer nombre que, aunque no genera tantos titulares como Enzo Fernández ni tanta ilusión como Ayoub Boadi, podría terminar siendo una de las operaciones más inteligentes de Florentino Pérez para el nuevo Real Madrid de José Mourinho. Y sinceramente, madridistas, cuanto más leo sobre Adam Wharton, más entiendo por qué los departamentos de scouting del Real Madrid están tan pendientes de él. Porque muchas veces los mejores fichajes son precisamente aquellos que no hacen tanto ruido. Los que no aparecen todos los días en las portadas. Los que no generan una guerra mediática. Pero terminan conquistando a los entrenadores y a los compañeros. Y sinceramente, tengo la sensación de que Adam Wharton pertenece a esa categoría. Porque no estamos hablando de un futbolista espectacular de cara a las cámaras. Estamos hablando de un jugador que entiende el fútbol. Y eso, para mí, vale muchísimo. Porque el centro del campo es inteligencia. Es equilibrio. Es pausa. Es personalidad. Y Adam Wharton tiene todas esas cualidades. Por eso no me sorprende absolutamente nada que el Real Madrid lo siga desde hace meses. Porque cuando uno observa sus partidos en Inglaterra, descubre rápidamente algo que llama mucho la atención. La tranquilidad con la que juega. Parece que nunca tiene prisa. Parece que nunca pierde la calma. Parece que siempre tiene una solución. Y sinceramente, eso me recuerda muchísimo a los grandes centrocampistas que han marcado una época en el Santiago Bernabéu. Porque Toni Kroos tampoco necesitaba correr desesperadamente. Toni Kroos jugaba con la cabeza. Luka Modric jugaba con inteligencia. Y Adam Wharton tiene precisamente ese perfil de futbolista elegante, sereno y con una lectura extraordinaria del juego. Además, me encanta otra cosa. Es zurdo. Y eso siempre aporta algo diferente. Porque los zurdos tienen una sensibilidad especial. Tienen una manera distinta de entender el juego. Y sinceramente, veo en Wharton una calidad enorme. Porque no necesita llamar la atención. No necesita hacer cosas imposibles. No necesita buscar constantemente el aplauso. Simplemente juega. Y juega muy bien.
Por eso entiendo perfectamente por qué tantos informes positivos llegan desde Inglaterra. Porque estamos hablando de uno de esos futbolistas que enamoran a los entrenadores. Y sinceramente, creo que José Mourinho disfrutaría muchísimo trabajando con un jugador de esas características. Porque el técnico portugués siempre ha valorado a los futbolistas inteligentes. Siempre ha valorado a los jugadores disciplinados. Siempre ha valorado a aquellos centrocampistas capaces de entender el partido. Y Adam Wharton tiene precisamente esas cualidades. Pero también tengo que reconocer algo. Su precio me preocupa. Porque cuando se habla de 100 millones de euros, sinceramente, empiezo a tener dudas. Porque es muchísimo dinero. Y aunque reconozco que el chico tiene talento, todavía no ha jugado en un gigante europeo. Todavía no ha soportado la presión de una camiseta como la del Real Madrid. Todavía no ha vivido noches de Champions League en el Santiago Bernabéu. Y eso hace que la operación sea más arriesgada. Porque 100 millones de euros son palabras mayores. Y además existe otro problema. Manchester United. Porque los clubes ingleses siempre terminan complicando este tipo de operaciones. La Premier League se protege. La Premier League paga cantidades enormes. Y muchas veces es muy difícil competir en ese escenario. Por eso entiendo perfectamente que Florentino Pérez no quiera volverse loco. Porque el presidente madridista siempre ha demostrado algo que admiro muchísimo. Paciencia. Nunca se deja arrastrar por el mercado. Nunca compra por desesperación. Nunca pierde la cabeza. Y eso es precisamente lo que ha permitido construir un proyecto ganador durante tantos años. Pero sinceramente, si finalmente Adam Wharton terminara llegando al Real Madrid, yo sería el primero en ilusionarme. Porque tiene talento. Porque tiene calidad. Porque tiene personalidad. Y porque creo que todavía tiene margen de crecimiento. Además, imaginad por un momento un centro del campo formado por Jude Bellingham, Federico Valverde y Adam Wharton. Con Eduardo Camavinga entrando en la rotación. Con Aurelien Tchouaméni aportando equilibrio. Con Arda Güler creciendo temporada tras temporada. Sinceramente, sería una auténtica maravilla. Por eso no tengo ninguna duda de que Adam Wharton tiene nivel para vestir la camiseta del Real Madrid. Igual que tampoco tengo dudas con Enzo Fernández. Y mucho menos con Ayoub Boadi. Porque los tres me parecen grandes opciones. Los tres mejorarían la plantilla. Los tres tienen calidad para triunfar. Y los tres representan tres filosofías completamente diferentes. Wharton es la inteligencia. Enzo Fernández es el impacto inmediato. Y Boadi es el futuro. Y sinceramente, después de analizar los tres nombres, sigo teniendo muy clara mi respuesta. Si Florentino Pérez me obligara a elegir solamente uno, mi apuesta sería a Ayoub Boadi. Porque me recuerda la filosofía que ha convertido al Real Madrid en el mejor club del mundo. Porque me recuerda los fichajes que nadie entendía y terminaron siendo extraordinarios. Porque creo que tiene algo especial. Y porque tengo la sensación de que estamos delante de una futura superestrella. Eso no significa que rechazaría a Enzo Fernández. Todo lo contrario. Sería un fichaje espectacular. Ni mucho menos significa que Adam Wharton no tenga calidad. Porque también me encanta. Pero Boadi es ese jugador que me provoca una ilusión diferente. Y sinceramente, creo que Florentino Pérez tiene delante una oportunidad fantástica para volver a adelantarse al mercado. Ahora quiero conocer vuestra opinión. ¿Con cuál de los tres os quedaríais? ¿Enzo Fernández? ¿Y Adam Wharton? ¿O Ayoub Boadi? Dejad vuestro me gusta, suscribíos al canal y escribid vuestra respuesta en los comentarios porque quiero leeros a todos. Y ahora haced clic en la noticia que aparece en vuestra pantalla, porque Florentino Pérez podría estar preparando otro movimiento que promete revolucionar por completo el futuro del Real Madrid y no os lo podéis perder.